siguiente programa es para todos. Hola, ¿qué tal familias andinas y del suroeste antioqueño que nos ven a través de la red de canales comunitarios Red Sur? Bienvenidos a un programa más de Sanamente, hoy dispuestos a perdonar a Arbey. Me van a perdonar a mí, eso está muy bien. Luis, ¿cómo están familias? Qué alegría estar con ustedes. Esperemos que hoy nos perdonen por todo lo que no les ha gustado, pero también por lo que les ha gustado, porque espero que haya generado bastantes cambios en sus vidas. Sí, señor, me decía usted, Luis, hablemos del perdón. ¿Por qué hablar del perdón en el programa Sanamente Arbey? Miren, es muy importante, yo pienso que el perdón tiene que ver como con, es una de las bases fundamentales de la prevención. Es una de las bases fundamentales de la prevención porque nos pasamos la vida lleno de un montón de sentimientos inadecuados en nuestras vidas. Muchos de ellos ni siquiera sabemos de dónde vienen, por qué vienen, y muchas veces simplemente hacemos un perdón de palabra porque consideramos que alguien nos lo pidió simplemente para quitárnoslos del paso. Pero hay algo muy importante, ¿de dónde sale toda esta idea? Yo les decía ahorita que todo lo que yo veo, de donde me muevo, son ideas para traerles a ustedes. Esta vez estuve viendo una película, me parece muy interesante, se la recomiendo, se llama La Cabaña. Pero no la miren desde lo espiritual, mírenla desde el contenido como tal, porque es una confrontación con la vida en particular. Yo les hago una pregunta, ¿serían ustedes capaces de confrontar, de perdonar, a aquella persona que les ha quitado lo más valioso de su vida y se los ha quitado de tal manera que no les pueda regresar? ¿Usted sería capaz? Pues es que no sé, Arbey, porque es que nunca me he visto como envuelto en una situación. Eso estaba pensando acá. De pronto estaba esperando otra pregunta suya, que usted me fuera a preguntar si había perdonado o estaba dispuesto a perdonar, pero no sabría entonces en qué momento el perdón tendría como que salir, porque hay situaciones en las que son como muy pasajeras y que uno dice, es ok. Pero si hay otras de las que usted pone como ejemplo que no me ha tocado, y que ojalá así siga por mucho tiempo, que no me pase, entonces no sabría, eso dependería mucho como del momento que uno esté pasando, de la situación como tal, para uno saber si está dispuesto a perdonar y a olvidar esa situación. Usted lo acaba de decir, a veces simple y sencillamente son palabras. Son palabras que se dicen en determinados momentos, sí, eso no, pues, eso es pasajero, esto y aquello, pero a veces eso se queda guardado. A veces hay situaciones tan críticas que ya no tienen forma de devolverse. El fallecimiento de un ser querido, la pérdida de un ser especial, daños donde ya te han quitado algo y que de una u otra manera la vida, así no quieras la vida, te lo esté recordando constantemente. Entonces, ¿hasta qué punto a veces somos capaces de perdonar a los demás? ¿O hasta qué punto a veces somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos? Porque eso parte mucho de la formación que uno tenga, cómo esté constituido, digamos, mis pensamientos, mi ideología, para yo poder perdonar al otro y perdonarme a sí mismo. No escogí el agua. Eso es normal, aquí en el oriente, aquí en el suroeste, eso es muy normal. Mire, mentiras que el clima aquí es muy sabroso. Hasta cierta parte tiene que ver como con esa cultura, pero recuerde que cuando somos adultos tenemos la capacidad de cambiar nuestras vidas. Entonces no podemos, porque se nos convertiría en una justificación, es que nunca me enseñaron a perdonar, es que siempre he sido un resentido, es que mis padres, siempre hemos hablado de esa programación neurolingüística, todo ese montón de cosas, pero cuando uno crece uno tiene la capacidad de elegir y cambiar las cosas, uno es el que elige y uno es el que decide. Yo le pongo un ejemplo y es, ¿cuántas veces nos dedicamos simplemente a perdonar a los demás porque la religión no lo dice, porque la cultura no lo dice, porque nuestros padres no lo piden, porque es un amigo de mucho tiempo y bueno, pero ¿cuántas veces no se trata del perdón a los demás sino del perdón a mí?
¿Cuántas veces realmente son sentimientos que guardamos donde nos sentimos impotentes, donde sentimos haberle fallado a alguien? Y eso es lo que realmente no nos permite perdonar, pero como no somos capaces de ponerlos en nosotros, lo ponemos en los demás. Arbey, ¿qué es eso de perdonarnos a nosotros mismos? Como que no encuentro como esa lógica de perdonarme a mí. O sea, ¿yo qué me hice a mí o qué hice para tener que perdonarme a mí mismo? Expliquemos un poquito. Por ejemplo, un padre pierde a una hija en una piscina, se le ahoga, por un minuto de descuido. ¿Sí? Pero en la piscina había salvavidas. Entonces el padre demanda a los de la piscina, porque los salvavidas no estaban pendientes. Y empieza a tener mucha rabia con el salvavidas y con la gente de la piscina. Nos ha ocurrido mucho últimamente, hemos visto muchas noticias donde el aparato este que absorbe, coge el niño y entonces que es que las rejillas no son las apropiadas, que es que esto, que... Pero en esa piscina han pasado 50.000 niños y nunca ha pasado, pero ese día pasó. Y entonces una rabia y un odio y todo eso, y eso perdura. ¿Por qué? Porque es que todos los días algo nos va a recordar la niña. A ese padre todos los días algo le va a recordar. En la casa cuando entra le va a recordar. La frase que no escucha le va a recordar. Otra niña que ve le va a recordar. Entonces, algún día, por una terapia, por cualquier cosa, bueno, los perdono, ya me pagaron, ya tal, listo, ya solucionaron, que no les va a suceder, bueno. Pero sigue el malestar a través de otras cosas. Cuando uno empieza a trabajar con él, empieza a darse cuenta que la pregunta básica no es por qué ellos no hicieron, sino por qué yo no estaba. Y es la pregunta que él nunca se hizo, porque es más fácil desplazar las culpas, porque es más fácil decir que los demás cometieron el error, porque es más fácil culpar al resto del mundo de mis cosas, que empezar a entender cuál es mi posición frente a... Pero cuando yo digo, hey, ¿dónde estaba yo cuando le pasa eso a mi hija? La pregunta no es quedarme ahí porque, o el punto no es quedarme ahí porque entonces empezaría lo que hablamos del látigo con el que me castigo. Entonces ya paso de culpar a los demás a meterme en un estado depresivo porque entonces me siento mal. Lo que antes era mi culpa, pero no es que fuera mi culpa, sino yo lo sentía como mi culpa. Lo había guardado inconscientemente, culpando a los demás. Ahora lo traigo a los demás, lo veo claro, pero me quedo con ese encarte en las manos. Entonces es donde yo tengo que entender que hay cosas que ya no puedo solucionar y que con eso no puedo hacer nada. Y es ahí donde ese padre tiene que empezar a perdonarse, empezar a entender lo que acabo de decir, que hay cosas que yo no puedo cambiar, que hay cosas que no puedo modificar y que no es porque no estuve, que es básicamente qué es lo que voy a hacer con lo que tengo y cómo superar lo que tengo. El 90% de las rabias y resentimientos que tenemos no es a los demás, es a lo que yo pude hacer y no hice. Es, por ejemplo, cuando me siento defraudado. Mire, hay algo que yo he dicho toda la vida y con esto, por esto sí me van a odiar. Ay, Dios Esto mío. sí me van a culpar con lo que voy a decir. Y va a servir como justificación para muchos. ¿Será que lo digo o no lo digo? Dígalo ya. Peligroso. Ya me dejó con la intriga. Peligroso, muy peligroso. Mire, de una u otra manera, la otra persona no me puede ser infiel a mí. ¿Por qué no me puede ser infiel a mí? Porque de una u otra manera, cuando la otra persona me es infiel a mí y yo me doy cuenta, yo soy el que decido si continúo o no continúo. Si yo continúo en el juego, entonces significa que soy yo el que estoy fallando como tal y sigo culpando, pero usted por qué me es, pero usted por qué me hace. La pregunta es, ¿yo por qué permanezco ahí castigándome? Pues porque en el fondo yo me siento culpable de que esa persona me esté siendo así. Y es lo que entonces, si yo no me siento culpable, yo digo, bueno, yo este dolor no me lo aguanto y resuelvo, así me duele un ratico. Pero si me sigo torturando, entonces ¿por qué me sigo castigando? Y no se trata de perdonarlo a él. Él eligió, él decidió serlo. Eso es cuestión de él. Se trata de perdonarme a mí el por qué continuar lastimando
a sabiendas de lo que está pasando. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Seguimos castigándonos, lastimándonos por un montón de cosas que la vida diaria nos trae, por cosas que dejamos de hacer o por cosas que hicimos que no podemos cambiar, pero inconscientemente lo asumimos y lo desplazamos afuera para no sentirlo. ¿Cuál es el problema, señores? Que mientras espero que el mundo cambie, cuando el problema está en mí, nada va a cambiar. El ejemplo que usted pone de la infidelidad, bueno, es un poquito complicado uno perdonar una infidelidad y continuar, ¿cierto? Pero si es primera vez, la persona dirá, no, él de pronto no lo vuelve a hacer. Yo creo que es mejor continuar, a estar de pronto, porque lo dejé ir, porque no lo perdoné, estuviéramos juntos, ahí ya estaría otra vez enfrentado a otra situación, a perdonarse, el no haber continuado. Entonces también la persona tiene que conocerse muy bien hasta dónde puede llegar y que está dispuesta a perdonar o a perdonarse para poder tomar una decisión acertada. La asertividad ahí juega un papel muy importante. Sí, sí. Y hay algo muy claro y es cuando se logra hacer un equilibrio después de una situación de esas, primero tenían que quedar las cosas muy claras, pero las dos personas muy sanas, porque si no se les va a convertir en una situación de por vida. Es por eso que tiene que empezar por perdonarme frente a todo eso. O sea, ¿cuál es mi postura? ¿Qué sucedió? ¿Qué permití? ¿Qué he permitido? ¿Y hasta dónde puedo llegar? Porque si no, solo es un juego. Y el otro o la otra va a seguir jugando. A veces las parejas se hacen por el miedo a la soledad. Entonces es ahí donde también ingresa ese sentimiento de culpa. ¿Yo por qué permito que hagan todo esto conmigo? Y no quiero ingresar más adentro. Cuando creo que un hijo va a cambiar las cosas. Es que si queda un embarazo el hijo va a cambiar las cosas. Entonces las cosas siguen. Entonces la pregunta inconsciente es ¿por qué continúo aguantando? Y la pregunta externa es que ese hombre o esa mujer tan mala como me la sigue haciendo. Es que ellos son los culpables y ellos... Entonces no se trata de que ellos sean o no sean, ellos son porque ellos eligieron. Ellos serán así porque ellos eligen ser así, hasta el día que ellos decidan cambiar. Pero soy yo el que elijo seguir sufriendo o no, y si yo elijo sufrir, ¿por qué elijo sufrir? Porque merezco un castigo. Ahí es donde tengo que empezar a revisar toda mi vida, por qué cosas me culpo en la vida. Es como el padre o la madre o el hermano que se muere y el duelo que no termina. Sabemos que es parte de la vida, sabemos que el duelo tiene que pasar y todos vamos a tener un duelo y a todos nos va a doler, pero ¿por qué pasan los días, los meses, los años, como dice la canción, y todavía sigo en ese duelo y no lo supero, y toda canción me recuerda y todo momento me recuerda y vuelvo y me meto en una crisis? Entonces se trata de perdonar a ese papá que no fue el mejor y no se acercó, pues ya está muerto. O se trata de perdonarme a mí, porque simple y sencillamente toda la vida me dediqué fue a juzgar y a criticar. Entonces, ese es el punto. Mire, más que preocuparnos por perdonar al otro, tenemos que preocuparnos por perdonarnos a nosotros, porque es la manera de mantenernos sanos. Y cuando nos mantenemos sanos, podemos ser asertivos, como usted dijo. Y cuando somos asertivos y estamos sanos, podemos tomar elecciones sanas frente al mundo. Ahora, hay personas que ante situaciones difíciles de perdón dicen, yo perdono pero no olvido. Otros dicen que perdonar es olvidar. ¿Cuál es la relación entonces entre el perdón y olvidar cualquier acción? Es imposible olvidar que alguien le mató el hijo a una persona, que me mataron un hijo, que me mataron un hermano, pero yo puedo perdonar y eso va a estar ahí siempre en memoria, que me falta alguien, mi familia está incompleta. Lo que pasa es que uno nunca olvida. El que le diga que usted puede olvidar es un mentiroso. O sea, uno no tiene un chip que le pueden sacar y decirle, vea, ya ese pedazo de su vida se borró. No. Uno toda la vida va a recordar. Los recuerdos son parte. Pero yo puedo recordar mi historia como una película a la que veo, o puedo recordar mi historia como el suceso del que no trasciendo, el que no paso. Entonces es ahí donde, familias, ustedes tienen que aprender que su historia tiene que ser una película, que le trae experiencia, que les trae conocimientos. ¿Cuánta gente
desde niños tuvieron una dificultad familiar y pasa la vida completa y todavía ya viejos, se acuerda cuando... y ¿ya qué? O sea, ya no se puede vivir de eso. O sea, lo que fue y lo que es. Y pare de contar. Entonces, perdono pero no olvido, lo que pasa es que el término se usa más como un resentimiento que como una Entonces, no ha realidad. no ha perdonado finalmente. O sea, pero no significa que vas a olvidar, vas a recordar. No es el problema el recuerdo, sino el sentimiento que pones sobre el recuerdo. Entonces, ese perdón no tiene que ver con el olvido, sino con, te perdono, pero aquí te la guardo. Y esa es una acción irónica frente a una realidad. Tocas el tema del resentimiento, que finalmente termina haciéndonos mucho daño cuando guardamos un rencor, el odio, alimentamos el odio hacia otras personas. Hay situaciones de situaciones, pero yo sé que hay unas que son muy, digamos, pasajeras y que la gente se aferra a ellas, una infidelidad, como usted lo decía, que es muy diferente a un asesinato o a una violación de un ser querido. Pero siempre, independientemente de la situación, van a estar alimentando un odio que los va a terminar carcomiendo por dentro y que no van a tener vida nunca. Usted lo acaba de decir y es muy importante, el resentimiento, el único que daña es a uno. O sea, es que ese hijo de madre, ojalá y se le acabe la vida y no sé qué, y entonces, pero yo lo veo, me hablan del lío y me da como una rabia. Entonces, ¿quién al fin se está dañando? O sea, usted acaba de expresar un caso bien complicado, la violación. Si yo toda la vida sigo teniendo rabia, no significa que me vuelva el mejor amigo pues del violador, porque eso ya sí sería otra, Sí, sí. ya sí sería síndrome de Estocolmo o cualquier otro tipo de enfermedad mental, pues, o sea, es otro cuento. Pero significa que dejo de mirar al otro desde el resentimiento, porque el resentimiento es como mantenerme, en el caso, por ejemplo, la violación es como si yo me violara todos los días recordando, todos los días metido en la emoción, todos los días metido el sentimiento. Entonces es como si yo me violara todos los días, es que cuando me pasó y es que esto y es que aquello, al fin y al cabo el que me estoy deteriorando soy yo, el que me estoy dañando soy yo. Puede que el otro esté ya disfrutando de su vida, o puede que esté en una cárcel, pero está haciendo su vida, sea bien o mal, la está haciendo. Yo no me puedo quedar en ese lugar. Entonces alguien dirá, claro, pues es muy fácil hablarlo, como a usted no le ha pasado. Tal vez no, pero a todos los seres humanos nos han pasado cosas muy fuertes que nos han dejado marcadas. Entonces yo elijo si me quedo en ese sentimiento, que el único que daña es a mí, o si simplemente trasciendo y dejo que la vida se encargue de cobrarle al otro, porque al fin y al cabo la vida le cobrará, y empiezo a disfrutar de esa vida que me pertenece y empiezo a gozar. Entonces, no se trató de perdonar al otro, se trató de perdonarme incluso a mí en ese caso. ¿Por qué? Porque he albergado un dolor, una rabia que no me ha dejado disfrutar de no sé cuántos años, de no sé cuántos momentos, de no sé cuántos espacios, o que en muchos momentos donde estaba grato porque alguien tocó el tema, simple y sencillamente dejé de disfrutar porque alguien imprudente o prudentemente dijo lo que no tenía que decir. Pues, Arbey, ¿cuál es la diferencia entre disculpar y perdonar? La disculpa y el perdón. La disculpa yo pienso que es algo externo siempre, y es algo más trivial y más formal. O sea, uno disculpa a la gente y No es más, depende de la situación. y es más, se piden o se dan disculpas muchas veces incluso por cortesía, muchas veces incluso se hacen por educación. Ve, discúlpame esto. Te pido disculpas porque cometí un error. Entonces es más como algo trivial, algo más general. El perdón, sacándolo y saquémoslo de la parte espiritual y de la parte religiosa, tiene que ver más con mi interior, tiene que ver más con lo que hago por mí y con cosas de más trascendencia, donde el ser humano queda marcado de una manera más profunda. Pero yo le insisto y le repito, y es como la idea de este programa, por eso les insistía mucho en lo de la película, porque son esos casos críticos donde uno dice, pues pucha, pero ¿cómo va a perdonar eso? Pero
es el punto de cómo me voy a perdonar. O sea, qué tan listo estoy yo para trascender y superar, o qué tan listo estoy yo para vivir. Mire, ¿cuántos padres han arruinado la vida de sus hijos y de su esposa porque perdieron a uno? Sí, eso es otra cosa. Se va el papá de la casa, es culpa de su papá, empiezan a repartir ese odio, a descargarle las responsabilidades a los niños y a sembrarles siempre un sentimiento de rencor y de rabia hacia la otra persona. Y ese niño va a crecer con un resentimiento, y no solamente es el padre, a todo el que se le quiera acercar con y cualquier cosita, por pequeña que sea, la va a volver en un odio eterno y se va a terminar lastimando para porque toda la al vida. final termina siendo el odio hacia sí mismo. O sea, ese odio hacia ese padre, pero yo soy parte del padre, entonces por lo tanto es el odio a mí porque soy parte del padre. Y terminan muchos niños pensando que ellos son culpables de la separación de los padres, cuando nunca tuvieron nada que ver en eso. Entonces es donde se marca la diferencia, es la madre que incluso, es que ese padre porque vea, que porque esto, porque aquello. que... Entonces termina incluso los hijos yéndose de la casa, ¿por qué? Porque esa mamá que no ha logrado superar, de hecho lo que es el que lo quiere mucho porque lo nombra todo el tiempo. Entonces básicamente lo que pasa es que la madre no se ha perdonado porque lo perdió en su momento. Entonces mire que no es tanto hacia la afuera, sino hacia la adentro. Y es lo que las familias tienen que entender. Dejen de estar buscando, mire, dejen de creerse en dioses, dejen de creerse en jueces, dejen de estar juzgando a todo el mundo porque sí, porque no. Y no se juzguen a sí mismos. Más bien, generen ese espacio de perdón interno para que logren sanar su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu, como lo quieran llamar. Porque solo cuando se logra esa unidad, se logran, como decíamos ahorita, acciones, no solo decisiones, sino acciones más asertivas y más sanas. Claro que sí, mientras tengamos una mente tranquila, podamos reconocer nuestras capacidades, vamos a tener esa posibilidad de perdonar cualquier situación, por difícil que sea, porque hablamos ahorita que hay de situaciones a situaciones, que algunas sí son un poco más delicadas que otras y que hace falta más acompañamiento, más asesoría para que podamos adquirir esa capacidad de perdonar. Y asesoría, pues acá la tenemos en Sanamente de la mano suya. Muchas gracias, esa es la idea, familias, esa es la idea, es que, mire, las cosas son tan grandes como queremos que sean. Y a veces hay cosas muy pequeñas que las convertimos en gigantes. Y a veces simplemente no queremos trascender. Entonces la idea básicamente es aprender a trascender, porque yo tengo dos opciones, o me quedo patinando en el mismo lugar o sigo caminando. Y hay una cosa muy clara, y es que a veces decimos, es que es mi vida y déjeme. No, no es mi vida. Hay mucha gente que está en mi entorno, hay mucha gente que aprende de mí, hay mucha gente que está alimentándose de mis reacciones y de mis acciones. Entonces, yo no soy una piedra sola en el camino, sino que soy parte de ese camino. Y si quitan esa piedra, queda un hueco donde alguien se puede lastimar. Entonces, la gente que está alrededor también es parte de mi vida. Por eso es importante de que no alimenten su rabia, sus resentimientos. Más bien, no busquen el problema afuera y no busquen el problema adentro. Simplemente empiecen a entender que todo tiene que seguir, trascender. Y en lugar de estar buscando perdonar afuera, perdónense lo que tengan que perdonar. Y el resto, la vida se encargará. Muy bien, reflexiones como estas es las que queremos llevarles a ustedes y que por supuesto las pongan en práctica en su familia, en su círculo social, y de esta manera vamos llegando al final de una entrega más de Sanamente, no sin antes darle agradecimiento al Hotel San Juan por prestarnos el espacio, un saludo a los diferentes municipios que nos ven a través de la red de canales comunitarios Red Sur, y saben que este programa lo pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, Aopan Televisión, en Facebook nos encuentran como Aopan Andes, y a nuestro correo electrónico aopantelevisión@gmail.com pueden mandar todas sus sugerencias para tratarlas aquí, Arbey. Despídase usted hoy, le doy ese honor. Familias, todos los televidentes, gracias por acompañarnos. Recuerde que ya estamos con ustedes. 301-770-8591. Sé que han estado pendientes de nosotros a través de las redes, a través de todo eso. Espero que cada tema les llegue y les sirva para cambiar un poquito de su vida. Nosotros damos las alternativas, pero solo ustedes las ponen en práctica. Feliz noche.